Reciban un cordial saludo, les habla nuevamente el profesor Gerardo Barrantes. Hoy les estaré explicando la tercera semana de agosto del 17 al 28 de agosto. Bueno, lo de siempre, los materiales necesarios para su trabajo, como cuaderno, borrador, lápiz o su lápiz de color, diccionario. Sugiero para esta ocasión uno de sinónimos y antónimos. Voy a recordar lo aprendido antes de iniciar con la actividad. Indago. Puede ser mediante internet o enciclopedia o en cuadernos de grados anteriores, si los posee, los conceptos de sinónimo y de antónimo. Antes de ir a la guía, reflexiono. ¿Me cuesta evitar repetir palabras a la hora de escribir? ¿Conozco alguna estrategia para evitar repetir palabras? ¿Cuáles? ¿Para qué me sirve aprender sinónimos, antónimos y homónimos? Manos a la obra. Leo el anexo y resuelvo lo que aparezca allí. Esta imagen nos presenta una ilustración de los sinónimos y antónimos, siendo la columna de la izquierda sinónimos, bueno, todos son sinónimos. Triste y apenado son sinónimos. Baile y danza son sinónimos. Estudiante y alumno son sinónimos. Abecedario y alfabeto son sinónimos. Tenemos que entender que los sinónimos en ocasiones pueden tener similitud de significado. No son de significado idéntico, no, sino más bien similar. Esto quiere decir que un sinónimo en ocasiones podría funcionar teniendo un significado equivalente y en otras ocasiones no. Entonces deben tener un buen gusto de los sinónimos. No todo el tiempo X palabra funciona para sustituir otra, aunque sean sinónimos, porque tienen como grados de similitud. Algunos son más similares a otros. Bueno, lea el siguiente texto. El baile estaba en su apogeo. Sobre el entarimado cubierto de lona se deslizaban centenares de parejas al compás de un vals arrebatador. Con la serenidad y la elegancia de los cisnes que escarcean en apacible lago. Todos los pechos estaban palpitantes, todas las mejillas encendidas, todos los ojos resplandecientes de placer. Solo en el hueco de una puerta, un joven alto y simpático seguía con mirada indiferente los vertiginosos giros de la danza, haciendo un gesto extraño, mezcla indefinible de impaciencia y de fastidio. De cuando en cuando alguna sonrisa o algún caballero le dirigía la palabra. Él respondía cortés y brevemente y continuaba mirando el desfile de la abigarrada muchedumbre, cuyos cabrilleos semejaban las infinitas y vistosas combinaciones de un calidoscopio. Ahora bien, observe las palabras subrayadas. Estas palabras podrían sustituirse por otras de escritura diferente, pero de similar significado. A estas le llamamos sinónimos. Aquí encontramos la definición. Práctica. Escribo en mi cuaderno el texto anterior, sustituyendo las palabras subrayadas por los sinónimos que más se adapten al mensaje e intención del escrito. Entonces ahí mismo en el texto o escribiendo el texto de nuevo en el cuaderno, de cualquiera de las dos maneras, siempre y cuando hayan evidencias, van sustituyendo esas palabras por sinónimos. Por ejemplo, la primera palabra es baile, que está subrayada. Aquí lo podemos ver, baile es la primera palabra subrayada. Pues bien, vamos a ir a la lista de sinónimos y me encuentro que baile es sinónimo de danza. Entonces lo que voy a escribir yo en lugar de baile o sobre baile, aquí es danza. Entonces, obviamente el artículo cambia, quedaría la danza estaba en su apogeo. De esta manera sustituí por un sinónimo la palabra baile.
Y así van con todos los demás. Hay ocasiones en que una palabra tiene más de un sinónimo. Por ejemplo, compás tiene cadencia, ritmo, tiempo, movimiento. Entonces ustedes buscan la que más se adapte, la que mejor calce en el texto. Ustedes seleccionan. ¿Estamos? Bueno, esta sería la primera práctica. Los sinónimos son muy útiles en la redacción, pues sirven para evitar la repetición de palabras en los escritos. Ese es el propósito. Una de las reglas básicas de la escritura, de la producción textual, es evitar repetir términos, palabras. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, utilizamos sinónimos. Y en ocasiones también podemos utilizar pronombres, pero es tema de otro momento. A partir de ahora, cuando escriba, evite la repetición de palabras sustituyendo las repetidas por sinónimos. Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto o contrario. Aquí está la definición de antónimos. Son muy útiles para establecer oposiciones y relaciones contrarias entre seres y cosas. Vamos a hacer algo similar a lo anterior, pero esta vez en lugar de sustituir por sinónimos, vamos a sustituir las palabras por antónimos. Es el mismo texto, pero repito, ahora vamos a hacerlo por antónimos. Por ejemplo, la frase con la serenidad y la elegancia de los cisnes que escarcean en apacible lago, tengo la palabra serenidad. Busco en la lista de antónimos que aparece a continuación. No me voy a la anterior, sino a esta, la que aparece en la página 17 y 18. Y busco antónimos. Por ejemplo, un antónimo de sereno es nervioso, o alterado, o intranquilo, o perturbado. Vamos a ver si funciona nervioso. Con el nerviosismo podría servir. En lugar de con la serenidad, podría escribir con el nerviosismo. Vamos a ver si me sirve otro. Con intranquilo, vamos a usar intranquilo. Con la intranquilidad. ¿Lo ven? Entonces lo que hacemos es sustituir la palabra por un antónimo, es decir, que signifique lo opuesto. Y así siguen con todas las demás. Si alguna de estas palabras no la entienden, la buscan en el diccionario para saber qué significa. De esta manera, sustituimos de manera correcta cada palabra. Práctica. Asocio ambas columnas escribiendo en los paréntesis de la derecha el número que le corresponde de la izquierda. Si tengo dudas, consulto el diccionario de sinónimos. Bueno, entonces vamos a vincular. Por ejemplo, aparece acertijo. Acertijo, yo sé que es como un tipo de pregunta. Ah, adivinanza. Acertijo es adivinanza. Entonces, ¿qué hago? Mira, no tienen número. Ay, chicos, escriban un numerito a cada una de las palabras. Por ejemplo, abad, número 1, acertijo, número 2, intrincado, número 3, riña 4, tedio 5, vaivén 6, y así con todos. Porfa, parece que obvié esa parte. Bueno, entonces ya sabemos que acertijo, que es el número 2, se escribe dentro del que dice adivinanza. Entonces escribo número 2 dentro del paréntesis que está a la par de adivinanza. Y así sigo con todos los demás. Está fácil, chicos. Número 2. En cada una de las siguientes oraciones aparece una palabra subrayada. La sustituyo por un sinónimo y vuelvo a copiar la oración en el espacio en blanco. Veamos. A la larga y a la corta la mentira se descubre. Entonces, la palabra descubre es la que deben buscar un sinónimo. Por ejemplo, un sinónimo de la palabra descubre es... Descubre es como encuentra o halla. Entonces la mentira se encuentra, la mentira se muestra, la mentira, bueno, se encuentra, se halla. 2. Bueno y breve. Un sinónimo de breve podría ser... Ustedes buscan el sinónimo y escriben de nuevo la oración. Bueno y... Bueno 2 veces. Pasamos a esta práctica, a ver qué sigue. Homófonos y homógrafos.
Quiero que veamos estas dos imágenes porque nos explican un poco. Homófonos. Es una palabra que se compone de dos palabras. Homo, que significa de una misma, su prefijo, y fonos, que tiene que ver con sonidos, es decir, mismos sonidos. Por ejemplo, yo cuando digo el tubo del agua se ha agujereado, ahí estoy hablando del tubo de PVC, por ejemplo. Mientras que si digo tuvo que haber sido cuando hizo tanto frío, ese tubo es del verbo eh, tener. Ese se escribe con V. ¿Ven la diferencia? Suenan iguales, pero se escriben diferente. Y significan diferente, que es lo más importante. Veamos este otro. Usted no nada, nada. Es que no traje el traje. Se me parece a don Ramón, el señor de sombrero. Bueno, estos son homógrafos. Se les llama homógrafos, homo, mismo, grafos, grafema, es decir, letra. Las mismas letras. Eso significa homógrafo, las mismas letras. Entonces, nada y nada, aunque significan diferente, uno se refiere a la acción o al deporte de nadar y el otro a la indicación de que no se hace algo en lo absoluto, como la negación. Entonces, vea que se escriben igual, pero significan diferente. Igual traje el traje. Traje del verbo traer y traje de ropa. Bueno, las imágenes anteriores puedo deducir que son los homófonos y que son los homógrafos. Leo cuidadosamente el siguiente fragmento y observo las palabras destacadas. Su sesgo cauce, si tal puede llamarse el fondo solvoso de la cañada, encañonando por peñascos en cuyas cimas crecían, como en azoteas, crespos helechos y cañas enredadas por floridas trepadoras. Estaba obstruido a techos con enormes piedras, por entre las cuales se escapaban las corrientes en ondas veloces, blancos borbollones y caprichosos plumajes. Es de Jorge Isaac Felipe Azofeifa. Yo sugiero que busquen un diccionario. Hay mucha palabrilla ahí que está difícil de entender. Buscan un diccionario para que puedan entender bien lo que están leyendo. Una vez que lo han hecho, noten que aparece entre un cuadrito la definición de cada palabra. Por ejemplo, aparece cauce con C. Dice que es el lecho de los ríos y arroyos. Cimas con C es lo más alto de los montes, la parte alta, la cumbre. Ondas por porciones de agua que alternativamente se elevan y deprimen en la superficie del mar o de un río o de un lago. No obstante, existen palabras que tienen igual sonido y sin embargo tienen un significado diferente. Por ejemplo, cauce suena igual que la anterior. La diferencia es que este se escribe con S y tiene que ver con causar, con el verbo causar. Por ejemplo, yo causé este problema. Cimas con S. Ahora, en lugar de ser la cumbre, más bien es la profundidad, la cavidad, lo más al fondo del precipicio. Ese sería una cima con S. Y ondas con H, que tiene que ver con la que usan como arma. David mató con una onda al gigante, por ejemplo. Hay, por lo tanto, palabras que tienen un mismo sonido, pero su significado es diferente. Se llaman palabras homófonas. Por ejemplo, hola y hola. Hola con H y hola sin H. Un hola de hola, ¿cómo estás? Y la ola del mar sin H. Otros ejemplos de homófonos son los siguientes: sabia y sabia, bello y bello, sesión y sesión, cerrar y cerrar. Cada una de ellas tiene significado diferente según la letra que se utilice. Leo a continuación el siguiente fragmento y observo las palabras destacadas. Por ejemplo, por más de media legua. Entonces tengo la palabra media, pero ya aquí media no significa la que se pone uno en los pies, ¿verdad? Sino una medida o la mitad de una medida. Y ahí siguen ustedes con la lectura. Noten, dice luego otro texto. Por ejemplo, si decimos he comprado una media nueva, media, a diferencia de la anterior, se refiere a la prenda,
a la que se ponen los pies. Encontramos entonces que muchos vocablos tienen una característica común, se escriben exactamente igual, su ortografía es la misma, sin embargo tienen distinto significado. A esto los llamamos homógrafos. Antes media de la mitad de una unidad y ahora media de lo que se pone en los pies. Bueno, ahí encontramos los otros que también estaban en negrita. Por ejemplo, aparece la palabra amo y amo. Amo como señor o dueño y amo del verbo amar. Yo amo a tal persona. Sierra. Sierra como la cordillera, las montañas en la parte elevada. Costa Rica tiene una sierra que pasa por el centro de suroeste a noreste. Y sierra como la que se usa para cortar madera. Río, del verbo reír, es que yo me río. Y río como la corriente de agua. Yo me río en el río. Práctica. Busco el significado de las palabras cordero, cebo, fiera, varas, pasos, estación. Escribo su significado en los espacios que vienen ahí. 2. Escojo de la lista siguiente las palabras homófona u homógrafa que se relacione con cada definición. Sobran 2. Por ejemplo, aparece pollo y pollo, vaya y vaya, malla y malla, cala, cala, vino, vino, vera, vera, muela, muela, bello, bello, callo, callo. Tienen que buscar cuál de estas definiciones corresponde. Y repito, sobran 2. Por ejemplo, del verbo caer, ¿cuál de los 2 callos es? Del verbo callar, ¿cuál de los callos es? Y así con todas las demás. Número 2. En los espacios en blanco, escribo el homónimo, homófono u homógrafo que corresponde a cada oración. Es decir, que homónimo significa, puede ser homófono o puede ser homógrafo. Bueno, el niño murió y ustedes escogen entre abrazado con S o abrazado con Z. Los temas de la conferencia se repartirán al azar con Z o al azar con S. Ustedes escogen. Sugiero, repito, que tengan el diccionario a mano para que puedan hacerlo con más sencillez. Un pequeño arroyo cruza el río. ¿Cuál de los 2 arroyos que aparecen entre paréntesis es? Escriben solo uno. Voy a hacer... vamos a continuar. Ahí vienen todos los demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Y viene una práctica general. Leo cuidadosamente el siguiente fragmento y luego contesto lo que se me indica. Ahí lo leen ustedes. Escribo un sinónimo cada una de las siguientes palabras. Saurios, sinónimo saurios, sinónimo de la palabra cerdos, sinónimo de la palabra atado, sinónimo de la palabra ardid, de la palabra faena. B, escribo un antónimo de viejo, un antónimo de desnudo, etc. C, con las siguientes palabras construyo oraciones en las que se note claramente que son homófonos, homógrafos. De las siguientes palabras: frente, balsas, lanza, como, fiera, cebos, onda, hasta y C. Entonces buscan construir oraciones utilizando estas palabritas. Leo el siguiente fragmento y luego trabajo lo que se me indica. Ahí aparecen palabritas subrayadas. Dice que escribo 2 homófonos por cada una de las siguientes vocablos. Aparece olla y ponen el significado de olla con H y luego escriben el olla sin H y con elle y escriben su significado. 100 y ponen luego el otro 100, ¿verdad? Uno tiene que ver con un número, el 100 con número, y el otro 100 tiene que ver con la parte de la cabeza que se encuentra entre la oreja y la copa de la cabeza, donde se le generan a uno canas. B. Escribo un homógrafo con su respectivo significado de la palabra río, reina y cobra. Ponen el significado de cada una. Río de tal cosa, río de la otra, reina de tal cosa, reina de la otra, cobra de tal cosa y cobra de la otra.
No olviden poner el significado a la par. C. Escribe un antónimo a cada una de las siguientes palabras. Asciende. El antónimo sería muerte. El antónimo sería D. Escribe un sinónimo. Orillas. Un sinónimo de orilla. Un sinónimo de la palabra calma. 3. El adjetivo serio, tal como aparece en las frases como es un individuo muy serio, tiene numerosos sinónimos y estimativos. Por ejemplo, es un individuo muy grave, muy formal, muy digno, muy mesurado, muy circunspecto, muy sensato, muy reflexivo. Y desestimativos, como es un individuo muy severo, muy ceñudo, muy adusto, muy cetrino, muy inexpresivo, muy seco, muy tieso. En las frases siguientes escribo en el espacio en blanco los adjetivos de la lista anterior que considero más adecuado. Por ejemplo, veamos, entramos, saludamos y no nos contestó. Es muy, y busco entre los paréntesis, muy grave, muy formal, muy digno, muy mesurado, muy circunpenso, muy sensato, muy reflexivo, o muy severo, muy ceñudo, muy adusto, muy cetrino, muy inexpresivo, muy seco, muy tieso. Escojo una de esas palabras, la que sienta que va más acorde con lo que se está diciendo. Recuerden que los primeros que aparecen entre paréntesis son estimativos, es decir, son gratos. Cuando se habla de manera grata, con agrado, son estimativos. Pero si lo hago con cierto desprecio, entonces, o con cierta desestima, entonces utilizo los segundos que aparecen entre paréntesis. Bueno. Y sería, el resto ustedes ya saben, lo llenan la autoevaluación. Sería para estas 2 semanas, del 17 al 28. Perdón. Espero que se encuentren bien. Me llaman, me envían mensajes si tienen algún tipo de duda. Gracias.